Bienvenidas a otro episodio. Hoy quiero compartirles una parte de mi libro que es gran parte de mi historia. Está bien interesante porque las personas que me conocen hoy a mis 32 años me dicen como, no puedo creer que antes eras tímida, porque conocieron una versión nueva mía, ¿no? Una versión muy actual que tiene 2 podcasts, que escribió un libro, que da talleres, charlas y que pues puedo hacer ya más conexiones y networking con más facilidad. Y no creen que de chiquita o de adolescente o en mis veintes era súper tímida. Y quiero compartirles un poco este proceso y esa transformación con el propósito de que se den cuenta de que sí es posible desenvolverte más y puedes dejar la timidez a un lado. O sea, siempre va a haber esta cosita como si no eres naturalmente extrovertida, puede pasar que regrese esta sensación de, güey, ¿qué hago aquí? Como de, sí, como un poco de rareza, ¿no? Te sientes como media rara. Siempre me acompaña, pero la magia está en cómo ponerla a un lado y que no nos estorbe en nuestros sueños. Entonces, desde que estaba chiquita, yo siempre le huía a cualquier espacio en donde iba a tener mucha atención, ¿no? O sea, si era de que la pastorela, los que recitan poemas, que los debates, que los no sé qué, yo no lo hacía. O sea, yo no lo hacía si no era necesario. De que voluntariado o actividades extracurriculares, jamás yo me iba a poner en ninguna de esas circunstancias por gusto. Lo único que hacía era por necesidad. O sea, si en una clase a fuerza necesitabas exponer algo, pues lo preparaba muy bien y lo intentaba hacer. Pero yo no encontraba un gusto en eso. Creo que muchas personas, más bien algunas personas, naturalmente son buenas para el tema de arte escénico, ¿no? O sea, que literal manejan el escenario y les gusta, o sea, desde pequeños. Y muchos artistas, actores, actrices y artistas en general, les gusta eso, ¿no? Como el spotlight. O personas que les gusta comunicar. A mí me gustaba estudiar mucho y me gustaba comunicar, pero en chiquito, o sea, de que le explicaba algo a mis compañeritos o así, pero jamás en un ojo público gigante, eso me daba mucho miedo. Entonces yo le huía a los escenarios, yo decía, no, esto no es lo mío. Pasa el tiempo y cuando yo ya voy llegando a la universidad y me voy dando cuenta de que sí o sí, para el ámbito en el que yo elegí desarrollarme, necesitaba aprender a hablar en público, ahí fue donde dije que se empezaron a contraponer dos ideas, o sea, una idea de siendo calladita y siguiendo órdenes y siendo muy estudiosa, puedo ser exitosa, con necesitas hablar en público y presentar eso, porque puede haber tanto conocimiento y tanta sabiduría dentro de ti, pero si tú no lo comunicas en público y de manera con mucha confianza, no lo van a saber. No hay forma de que lo sepan. Y también es como un poco entender este juego de adultos en el mundo empresarial o en el mundo de emprendedores. Hay que comunicar el valor que tenemos dentro de nosotras. No es suficiente con que, güey, yo sé un montón y lo escribo y ya. Bueno, entonces escribe y públicalo. O escribe y compártelo. O háblalo. O grábalo como esto, ¿no? ¿Cómo ustedes van a saber que yo escribí este libro si yo lo tengo muy bonito escrito, bien estructurado y redactado y jamás comparto lo que estoy creando? Pues no se va a expandir ese mensaje. Entonces, eso me di cuenta en la universidad, de que la carrera que yo elegí requería ponerme en un spotlight, exponerme. Y le tenemos mucho repele y mucho miedo a la palabra exposición. De hecho, es como si estuvieras como tú tan vulnerable, ¿no? Entonces creo que eso lo asociamos mucho con exponer. Y entonces a lo largo de todos mis años de en los 20 me dediqué a eso, a entenderme por qué me sudaban las manos, por qué quería huir, quería esconderme, quería hacerme chiquita. En México decimos que me tragara la tierra para que no me vieran. Y poco a poco fui aumentando el grado de exposición. Entonces, poco a poco, también conforme tú vas creciendo en el ámbito profesional, demanda un poco de ti, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Vas a alcanzar nuevos lugares, nuevos puestos o nuevas colaboraciones o invitaciones, porque tú te estás poniendo, te estás exponiendo y estás creciendo tu visibilidad, pero a la vez recibes esas invitaciones porque las estás
tú te estás exponiendo, pero a la vez también te expones y creces a través de que te inviten. Entonces requiere de ambas. Y empezó a pasar eso en mí y a mí me daba mucho miedo y mucha vergüenza, como si yo fuera a decir algo tonto, algo bobo, algo sin sentido, algo fuera de lugar. Entonces era como mucha crítica y mucho pensamiento, vivía mucho en mi mente. Y bueno, empecé a aprender mucho de muchos mentores y empecé a exponerme poco a poco. Empecé a ponerme en lugares intencionalmente que yo sabía que iba a haber gente, empezando con un público de 5, 10, 20 personas y cada vez más y cada vez en diferentes temas, pero obviamente eran temas de mi interés. Entonces, hay 3 tips que te quiero compartir hoy para que dejes de a un lado, no te voy a decir, ya nunca vas a sentir miedo, ya nunca vas a sentir timidez. No, sigue estando, pero lo puedes poner como a un lado. Entonces, son 3 tips. El primero es que elijas tus temas. ¿Qué temas sí o sí, en qué ámbitos, en qué industria sí o sí te fascinan? Porque tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena que enfrentes a tu miedo y que te expongas. Si, por ejemplo, yo veo mucho con mis clientas, cuando me dicen, es que me cuesta mucho trabajo en mis reuniones y no sé, trabajan con ingenieros. Y entonces lo que ellas hacen en sus juntas son hablar de, o los temas en los que se desarrollan son de gasolina o de cosas de ingeniería. Y la verdad, a ellas a veces ni les interesa. Entonces, ¿cómo me desarrollo aquí? Va a ser muy difícil que tú te desarrolles y que venzas la timidez en un ámbito que real no te interesa. Más bien, a yo te invitaría a que busques en qué ámbitos sí quieres brillar, que te apasione brillar, que digas, vale la pena porque me encanta este tema, me fascina esta industria. Por ejemplo, eres apasionada de temas de bienestar y de salud, de meditación o de terapia, de emociones o de diseños, ilustraciones, creatividad. Entonces te apasiona tanto que aprendes tanto y que entonces ya tienes tanta sabiduría dentro de ti que está lista para desbordarse. Y eso está hermoso. Ahí sí se te va a facilitar un poco más empezar a compartir ese conocimiento que tienes porque te apasiona el tema. Entonces, 1, que te apasione el tema. 2, que te rodees de gente que te inspire mucha confianza. Yo le llamo en mi libro lo que son los entornos en donde sí puedes florecer, los espacios seguros, y dejar atrás los entornos hostiles. Hay entornos hostiles en donde no podemos florecer. Hay entornos hostiles en donde hay gente genuinamente mala onda, en donde realmente no tenemos un buen jefe, una buena jefa, un buen equipo, no nos estamos rodeando de la gente correcta. Y entonces en esos entornos tenemos que huir de eso, tenemos que dejarlos los entornos. Yo sé que hay personas que, bueno, ahí dicen, no, o sea, pues necesito ese trabajo o así. Obviamente tal vez es un proceso que toma más tiempo dejarlo, porque pues si necesitas el trabajo, necesitas el dinero, pues claro. He estado ahí también, pero planea un escape de ese espacio y busca los entornos adecuados para brillar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo empecé ahí a atender talleres específicos de oratoria en donde yo sabía que los maestros o que los mentores era gente muy amable y muy humana, en donde sabía que si iba a ir, iba a hablar horrible y ambas eran en inglés, que no es mi idioma natal, iba a decir, o sea, ya valía aquí, ya valía aquí. Y entonces sabía que aunque la iba a cagar, no me iban a decir nada. O sea, me iban a decir me van a decir una retroalimentación, me iban a ayudar, me iban a entender. A eso yo le llamo un espacio seguro, un espacio para florecer. Busca tus espacios para florecer. ¿Quiénes son esas personas? Personas que son suaves, compasivas, amorosas contigo, que te pueden dar una retroalimentación, pero que sabes que quieren lo mejor para ti y que no te van a estar criticando, ni juzgando, ni tonteando, ni nada. Entonces, los temas correctos, las personas correctas, y el tercer punto es los mentores correctos. Los maestros, los mentores, los coaches. Checa mis mentorías, por cierto. Tengo mentorías justamente para este tema, para usar el poder de tu voz y transmitirlo con mucha más confianza, con tu estilo. No tienes que ser extrovertida, ni gritar, ni bailar, ni cosas muy exageradas. No, honrando tu esencia. Voy a dejar el link aquí abajo. Pero encuentra esas personas que son de tanta confianza y de tanta inspiración que te van a apoyar en esta transición, porque tú estás transicionando de ser una persona tímida o más introvertida a ser una persona que
ya se ha hecho las paces con la visibilidad y está lista para ponerse allá afuera. Entonces, encuentra esa persona que te va a dar la mano de ese punto A a ese punto B. Y ahí sí te recomiendo, si real te está costando trabajo hacerlo sola, que contrates a un mentor o una mentora que sea de tu plena confianza para que camine contigo, para que tú practiques con ella y que le digas, güey, tengo que decir esto, tengo que presentar esto, por favor, lo voy a hacer frente a ti, dame feedback. Siempre retroalimentación y práctica frente a esta mentora, que lo hagas tantas veces y que tengas como esa práctica, que ya llegue a un punto en el que digas, ya estoy lista para hacer esto, pero allá afuera. Ya estoy lista para exponerme ante nuevos ojos o nuevas audiencias. Entonces, mentores. Tema correcto, lugares correctos para brillar y mentoras. Y bueno, pues si ya estás lista para brillar, te recomiendo mi libro y está en Amazon. Brillar sin miedo habla de todo este trayecto, desde ser tímida, de ser chiquita, calladita, obediente, nerviosa, miedosa de ponerme en espacios más grandes, a tener hoy 2 canales de YouTube, uno en inglés, uno en español, dar talleres, ir a eventos de networking con personas de todo el mundo, honrando mi esencia. Y hay veces en donde no tengo que ser ni la más extrovertida, ni la más ruidosa, no tengo que ser alguien que no soy, y puedo honrar también mi estilo auténtico de comunicación. Entonces, de eso trata el libro, de eso también tratan mis mentorías. Te dejo toda la información en el link aquí abajito. Y gracias por estar acá. Por favor, no dejes que la timidez se interponga en tus sueños. No lo dejes, por favor. Ese es mi deseo para ti. Bueno, deseo que brilles mucho y que te haya funcionado este video.